saludo cordial para todos los participantes en esta sesión que forma parte del Simposio Internacional Aprendizaje Combinado Presente y Futuro en la Educación Superior. Hoy tenemos el gusto de encontrarnos con dos especialistas en el área de la docencia y la investigación. Estamos hablando de la profesora e investigadora Estela Pérez. Un cordial saludo, Estela, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí. Muy bien, gracias. Y nos encontramos también con el doctor Juan Pablo Catalán Cueto, quien accedió también a formar parte de este simposio internacional. Bienvenido, estimado Juan Pablo. Un gusto tenerlo aquí en Bolivia, a la distancia, desde Chile. ¿Cómo usted anda? Muchas gracias, Frank, por la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes en este congreso y sobre todo a partir de la experiencia y del aprendizaje que hemos ido realizando junto con Estela en esta búsqueda constante de la calidad y de ir innovando en la educación superior. Muy bien. Hoy el tema que nos trae a este encuentro con profesores de la Universidad Autónoma del Beni, investigadores y también otros invitados es poder reflexionar sobre una investigación que han realizado Estela y Juan Pablo relacionado con una propuesta de implementación de las tecnologías, pero desde las metodologías activo-participativa en la asignatura de biología celular para enfermería. Y esto tiene un valor significativo dentro de este simposio, un simposio destinado a reflexionar, a compartir experiencias teórico-prácticas desde diferentes asignaturas, pero también cuando estemos hablando con Juan Pablo, desde sustentos que la investigación científica aporta a esta modalidad. Vamos entonces a conocer. Estela Pérez es una profesional que es licenciada en química. Es doctora en química por la Universidad de Santiago de Chile. Tiene un postdoctorado en enzimología y estructura de proteínas, diplomado en docencia universitaria de la Universidad Andrés Bello y magíster en docencia en la educación superior. También la doctora tiene una especialización de pregrado y posgrado y postdoctorado en enzimología y estructura de las proteínas y amplia experiencia en la investigación en la academia. Tal es así que ya la doctora Estela Pérez cuenta con 15 años de experiencia en la docencia universitaria de pregrado para alumnos de primer año y amplia experiencia en la intervención y recuperación de recursos con altos índices de reprobación. También la doctora es experta en el uso de las metodologías activa participativa, motivo por el cual hoy nos estamos encontrando dentro de este intercambio, este espacio para reflexionar sobre su uso en el campo educativo mediado por las tecnologías. Y sobre todo integrando una de las principales modalidades, hablamos del HyFlex dentro de la modalidad Blended Learning en la educación superior. También la doctora actualmente se desempeña como profesora adjunta de la Facultad de Química y Biología de la Universidad Central de Santiago de Chile y es investigadora en innovación educativa y pedagógica. Un saludo, estimada doctora, como parte de este simposio. También contamos con la presencia del doctor Juan Pablo Catalán Cueto. El doctor es académico e investigador de la Universidad Nacional Andrés Bello. Es doctor en educación de la Universidad de Alcalá de Henares en España. En estos momentos realiza el postdoctorado en la Universidad de Granada, España. Es máster en educación, planificación, innovación y gestión de la práctica educativa de la Universidad Alcalá de Henares en España. Es magíster en liderazgo y gestión de la administración educacional en la Universidad Andrés Bello y es licenciado en educación, título de profesor de educación general básica en la Universidad Andrés Bello. El doctor Juan Pablo trabaja las siguientes líneas de investigación relacionadas con la innovación didáctica, pedagógica y curricular universitaria, gestión pedagógica curricular y liderazgo educacional. El doctor cuenta con una amplia experiencia como académico e investigador de la Facultad de Educación de Ciencias Sociales, Dirección de Posgrado de la Universidad Andrés Bello y es docente del doctorado
de Educación de la Universidad Alcalá de Henares en España y se desempeña también como codirector de tesis doctorales y miembro del Tribunal Doctoral. Como ustedes pueden ver, estimados invitados y participantes de este simposio internacional, contamos con dos especialistas, dos expertos en el área de investigación, en la academia, en la parte de formación, que hoy nos acompañan desde la Universidad Andrés Bello en Chile para reflexionar sobre temas en torno a cómo abordar la integración de la modalidad combinada en la educación superior. Les voy a ceder en este sentido la palabra al doctor Juan Pablo para que nos presente ideas centrales en torno al abordaje que desde la investigación es importante integrar para posteriormente estar dialogando con la doctora Estela Pérez sobre cómo llevar esta experiencia a un caso real dentro de la docencia universitaria. Yo me voy a estar encontrando con ustedes al finalizar el debate, la charla que vamos a estar compartiendo para reflexionar sobre algunas interrogantes que seguramente nos van a estar llegando y las voy a compartir con ustedes. Bienvenido, estimado Juan Pablo, y le cedo la palabra para comenzar este análisis en torno a cómo abordar esta implementación de las tecnologías desde metodologías activas participativas en la asignatura de biología celular para enfermería. Bienvenido y es un gusto contar con ustedes hoy en este simposio internacional. Bienvenido. Bien, muchas gracias, Frank, por la bienvenida y efectivamente muy alegres de poder estar a conocer nuestro proceso de investigación que realizamos junto con Estela y que ha podido estar en esta instancia dando a conocer lo que fueron los resultados. Comunicar que con Estela comenzamos un proceso de trabajo ya el segundo semestre del año 2021, efectivamente un poco por esta experiencia de juntar estos dos mundos, como ustedes vieron en la presentación. Yo vengo del mundo de la educación, en cambio Estela viene del mundo de las ciencias exactas, pero ambos nos encontramos por ahí trabajando en un magíster en docencia para la educación superior, tratando de responder un poco a estas nuevas exigencias que nos han dado la investigación y los diferentes informes que han emanado desde la UNESCO, que un poco colocan esta agenda al 2030 como la educación superior un elemento clave para la transformación de la sociedad. Específicamente nos han mostrado que la sociedad del conocimiento tiene ciertas competencias que son clave en estos escenarios y la educación superior tiene que cumplir con este rol. Es por eso que hoy día hablamos principalmente que la educación superior se encuentra en un proceso de innovación. Todos los docentes, independiente de la disciplina, ya sea del derecho, ya sea de la pedagogía, ya sea de la medicina o como también de las ciencias exactas, hemos tenido que ir transitando en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, específicamente dejando atrás el modelo centrado en la enseñanza, que solo colocaba la reflexión en torno al profesor, a colocar el centro en torno al alumno. Por lo tanto, estos desafíos nos han llevado hoy día a que la educación superior está colocando un modelo centrado en el alumno, en esta centralidad. Principalmente este alumno que viene con una historia de vida, que viene con un bagaje cultural, el cual entra a una sala de clase y deja de ser un mero número o un número tanto en una lista, sino que es un estudiante que tiene una historia de vida, que tiene conductas de entrada, que tiene conocimientos previos. Por lo tanto, el profesor tiene el deber de poder sacar el mayor potencial de él. Y esto nos ha llevado a una gran interrogante, y que ha sido un poco la clave que nos ha generado un poco con Estela como los antecedentes de esta investigación. Hoy, todos los docentes que se desempeñan en la educación superior cuentan con las competencias pedagógicas para poder potenciar y poder sacar todos estos elementos que hoy día trae el estudiante, sus historias de vida, netamente sus conductas de entrada, sus potencialidades, y muchas veces, como también nos dicen los informes de la educación superior, que hoy día la educación encierra un tesoro. ¿Por qué? Porque hoy día nuestros estudiantes van a las aulas no tan solamente a incorporar ciertos contenidos disciplinarios,
sino que también van a las aulas para desarrollar ciertas competencias que les permitan después insertarse en un mundo laboral que es dinámico, constante y que está dentro de la sociedad del conocimiento. Y eso implica que hoy día el éxito del egresado de la educación superior no tan solamente adquiera contenidos, sino que también adquiera habilidades y también actitudes que les permitan desenvolverse en estos mundos dinámicos y cambiantes. Por lo tanto, hablamos que hoy la educación está basada, sobre todo en la educación superior, basada en competencia, donde principalmente se busca que los estudiantes en sus procesos de aprendizaje adquieran no tan solamente conocimientos factuales, sino que conocimientos también procedimentales y conocimientos también actitudinales. Y ahí surge esta tridimensionalidad de lo que hablamos de la educación. Por lo tanto, hoy día las aulas de la educación superior no tan solamente debiesen transmitirse para formar un cerebro que camine, sino que estamos buscando una persona que camine, que sea integral. Por lo tanto, nosotros como profesores tenemos el deber de poder desarrollar en nuestros estudiantes no tan solamente conocimientos, sino que también habilidades y actitudes. Por lo tanto, aquí surge un tema clave y un tema importante, que efectivamente la educación actual y la educación superior exige un nuevo perfil y nuevas competencias del docente universitario, donde hoy no es tan solamente importante el transmitir un conocimiento disciplinario del derecho, de la economía, de las ciencias biológicas o de las ciencias exactas, sino que hoy día exige, además de ese conocimiento disciplinario, tener ciertas competencias pedagógicas que permitan netamente al docente poder sacar el mayor potencial de nuestros estudiantes. Y eso lleva a que el docente entre en un constante proceso de reflexión de lo que son sus procesos de aprendizaje. Es decir, este nuevo perfil de docente del siglo XXI exige un profesor que esté en un constante cuestionamiento, que esté en un constante proceso de reflexión, tanto al momento de que está realizando un proceso de aprendizaje y está en la sala de clase, que tenga la capacidad de reflexionar en la acción y decir, a ver, lo que estoy promoviendo, mis alumnos lo están comprendiendo, el objetivo de aprendizaje que yo estoy logrando, mis estudiantes lo están captando de acuerdo a lo que yo quiero promover. A eso le llamamos un poco, desde la mirada de Donald Trump, la importancia del profesor reflexivo en la acción. Pero sin embargo, Donald Trump también nos dice la importancia de la reflexión sobre la acción. Esta que ocurre al momento en que yo cierro mi puerta, salgo de mi sala de clase y empiezo todo un proceso más metacognitivo de decir, a ver, mis alumnos están aprendiendo, cómo están aprendiendo, estoy logrando sacar el potencial. Y ahí Donald Trump nos dice que ese proceso de reflexión, sobre todo cuando se hace en un proceso colaborativo dentro de una comunidad de aprendizaje, lleva a elementos súper importantes. Lleva a instancias donde el profesor puede transformar su práctica pedagógica. ¿Por qué? Porque cuando el docente es capaz de poder reflexionar y detectar los nodos críticos que sus alumnos están viviendo en sus salas de clase, lo lleva a tomar decisiones. Y tomar decisiones sumamente importantes que los llevan a que la planificación sea un proceso vivo y que lleva al profesor a que la otra clase cambie una estrategia, que busque otra metodología o que bien vaya buscando otros elementos para ir potenciando el máximo de los aprendizajes de sus alumnos. Por lo tanto, dentro de estos procesos que estamos hablando, descubrimos que hoy día, dentro del siglo XXI, buscamos una competencia clave dentro del profesor, que es que ser un profesor reflexivo. Hoy día, el profesor reflexivo que necesitamos en las aulas universitarias va a tener profesores que efectivamente puedan ir transformando su práctica y tan solamente no se vuelvan en meros reproductores del programa o del sílabus que le entrega muchas veces el jefe de carrera o el líder que está.
¿Por qué? Porque así cuando el profesor empieza estos procesos reflexivos, empieza con estos procesos de reflexión sobre la práctica y empieza a detectar ciertos nodos críticos, lo lleva a tomar decisiones. Decisiones que les permite ir buscando nuevas estrategias didácticas, nuevas estrategias de aprendizaje, nuevas metodologías, sobre todo estas, como bien conocemos, metodologías activas, o bien ir buscando instancias que lleven a mejores retroalimentaciones y a mejores procesos metacognitivos. Y eso concluye netamente en un elemento bien clave y bien importante que hemos buscado hoy día dentro de la educación del siglo XXI, sobre todo en el aula universitaria, que el profesor deje de ser profesor y entre a ser hoy día un docente más que nada como un académico investigador. Es decir, hoy día el ser docente exige también una nueva instancia, no tan solamente hacer docencia, sino que también desde mi docencia revisarla y ser capaz de poder investigar sobre mi propia práctica y que esa propia práctica me lleve a ir a una constante transformación de lo que es mi ejercicio profesional. Y ahí hablamos un poco con un autor que a mí me encanta mucho, que nos enfrenta sobre este nuevo paradigma, dentro de un paradigma más interpretativo, desde un enfoque más cualitativo. Ahí tenemos este autor que yo siempre lo ocupo mucho en mis clases, este autor Eliot, ¿cierto? Que nos dice que la investigación, acción, es posible en la educación. ¿Por qué? Porque nos habla que hoy día el ejercicio de la práctica profesional docente exige que el docente tenga que ir investigando, pero también transformando su propia práctica. Y eso se concreta en la educación con estos procesos reflexivos, cuando el profesor es capaz de estar constantemente reflexionando y buscando estos nodos que muchas veces colocan obstáculos para que los alumnos aprendan y pueda decir, a ver, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que modificar? Pero esos procesos no son solamente, como yo digo, desde las vísceras o desde las entrañas, o como muchos profesores dicen, es que lo conversé con la almohada anoche y esta fue lo que me surgió para poder cambiar mi práctica, sino que netamente mi transformación de la práctica sea dentro de un proceso reflexivo, dentro de un proceso de búsqueda y dentro de un proceso de investigación. Y es por eso que Eliot, dentro de este modelo que nos instala como la investigación-acción, nos dice que en estos procesos ocurren 4 momentos claves que son presentes en todo proceso de transformación y en todo proceso de innovación. Siempre es importante que el profesor primero diagnostique qué está ocurriendo, con diagnóstico, pero no tan solamente cualitativos desde la observación, sino que también tenga diagnósticos cuantitativos que los lleven a tomar decisiones certeras para poder después diseñar una innovación. Diseñar una mejora constante, la transformación de una práctica. Y de ahí nos lleva un poco, como dice Eliot, una vez que yo puedo diseñar, implementar. El poder llegar al campo de la acción, transformar mi clase, buscar otra metodología, una metodología activa, a lo mejor una clase invertida, o bien la incorporación de las tecnologías para buscar eso. Pero aquí hay un punto que a mí me gusta mucho desde lo que tiene que ver con la investigación-acción. Esto de nada sirve y quedaría tan solamente en un activismo, y ahí John Biggs lo habla muy bien dentro de sus temáticas, que dice que hoy día el profesor, por hacer metodologías activas, podría llevar a lo mejor Coca-Cola, palomitas de maíz, podría llevar muchas cartulinas, y los alumnos dirían que lo pasamos bien, sino que netamente es importante que exista el último paso que nos propone acá dentro de la investigación-acción, Eliot, que tiene que ver con la evaluación. Evaluar el impacto de la innovación. Y esa evaluación de la innovación y el impacto tiene que siempre tributar en un elemento muy clave e importante, que es en torno al aprendizaje. Es decir, hoy día una innovación va a tener un impacto en los aprendizajes de los alumnos siempre y cuando exista una mejora en sus aprendizajes. Y no tan solamente existe una innovación porque el profesor llevó nuevos elementos, llevó nuevos insumos, sino que hoy día la evaluación de la innovación se puede ver reflejada cuando impacta en los aprendizajes, es decir, cuando hubo una movilidad y una mejora en los alumnos, no tan solamente en cuanto aprendieron, sino que también en el cómo lo aprendieron y en el para qué lo aprendieron. Y es por eso que nos hemos dado cuenta un poco a partir de esta inducción la importancia de la innovación.
Hoy día la innovación no es un proceso sencillo. La innovación es un proceso complejo, como lo vemos. Es un proceso que involucra un proceso de largo plazo. No es tampoco que porque yo cambio en una clase estoy innovando. La innovación es un proceso que es intencionado, que ocurre un poco a mediano y un largo plazo. Tiene que tener diferentes momentos, diagnósticos, diseño, implementación y evaluación, pero por sobre todo la innovación tiene que repercutir en una instancia de evaluación, pero no en evaluar que también lo pasamos en las clases, sino que evaluar en cuánto esto impactó en lo aprendido. Y eso surge uno de los elementos claves de hoy día, como poder innovar. Y frente a ese desafío fue un poco lo que nosotros nos hizo trabajar con Estela. Específicamente, como yo les comentaba, Estela viene desde el mundo de las ciencias exactas, viene con una formación potente en lo que tiene que ver con el tema de la microbiología, con el tema de las proteínas, y muchas veces con prácticas muy ancladas desde las ciencias exactas, donde el alumno solamente si le iba bien en esta prueba dura de selección múltiple de 90 preguntas, si lograba estar aprobado, bien para Estela. Sin embargo, si no aprobaba, daba lo mismo y el alumno tenía que volver al siguiente semestre a volver a cursar la asignatura. Sin embargo, gracias a estos procesos que yo estaba conversando y que se daban en nuestras clases, sobre todo la importancia de reflexionar, la importancia de innovar y sobre todo de ser un docente innovador que puede promover aprendizaje y generar una movilidad social en los estudiantes, veíamos que sí era posible. Pero eso tenía mucho proceso de planificación, mucho proceso de diseño y que llevaba principalmente a generar una transformación de lo que era la práctica de Estela, pero que tenía que ser sumamente intencionada, que tenía que haber un diagnóstico. Por lo tanto, un poco fuimos comenzando este proceso de mucha reflexión, de mucha reunión de antecedentes, de mucha revisión de datos que ella tenía sobre sus prácticas, porque ya su asignatura la venía dictando por varias asignaturas, y yo tan solamente la fui conduciendo de que ella reflexionara y de que ella viviera un poco estos 4 momentos que nos daba la investigación-acción. De vivir un poco desde el diagnóstico, luego desde el diseño, luego de la implementación y finalmente llegar a la evaluación y ver si efectivamente todo este esfuerzo había repercutido en que hayan mejorado los aprendizajes de los alumnos. Y por eso un poco la idea es dar a conocer lo que ha sido esta experiencia, el cómo se transitó. A lo mejor suena muy bonito el discurso, suena muy utópico, pero podemos ver que sí se puede. Sí tenemos evidencias de que cuando se puede trabajar, se puede reflexionar, sí se puede hacer innovación. Que impactar en los aprendizajes de los alumnos, si bien requiere bastante esfuerzo, bastante sacrificio, bastante preparación, pero también la satisfacción es muy grande. Y es por eso que un poco la idea de esta exposición es dar a conocer un poco cómo fue el proceso, cuáles fueron un poco los momentos vividos en este tema y sobre todo dar a conocer la experiencia, la satisfacción de ver que los alumnos aprenden, porque creo que una de las grandes conclusiones que yo puedo dar a conocer en esta instancia es que la innovación sí es una tarea posible, que exige grandes procesos de reflexión, pero que también exigen un nuevo rol y una nueva competencia del docente del siglo XXI. Es decir, ser un docente que además tiene que investigar sobre su propia práctica. Y ahí un poco el transitar de esta investigación, a lo mejor muy anclada en el método científico y muy centrada en la ciencia exacta, a una nueva mirada de la investigación. Una investigación más centrada en la acción y una investigación que va recorriendo un poco estos momentos que nosotros buscamos bajo estos nuevos paradigmas de una escuela más sociocrítica, ¿cierto? Y que transita desde diagnosticar, diseñar, implementar y evaluar. Y por eso un poco la idea de esta experiencia es dar a conocer lo que fue esta instancia de investigación-acción, sus resultados y sobre todo cómo fue la innovación. Estela, le voy a dar el pase ahí para que poder seguir frente a esta temática. Muchas gracias. Bueno, tal como decía el doctor Catalán, el planteamiento de este proyecto de innovación fue todo un desafío. Primero porque estábamos trabajando en virtualidad desde hacía bastante tiempo en la Universidad Andrés Bello. Segundo, porque existe poca preparación de parte de los docentes para llevar a cabo un trabajo en el que se haga un acompañamiento real a los estudiantes. Cuando nosotros observamos la clase de la profesora del curso de biología celular,
nos dimos cuenta de que era una cátedra, un discurso hablado de un tema en particular de biología. La participación de los alumnos era nula, ellos solo escuchaban a través de la pantalla y por lo tanto también prestaban muy poca atención. No se sabía si estaban aprendiendo, no se sabía si estaban avanzando y tal como lo dice el doctor, cuando se enfrentan a la evaluación, llegan a una prueba de 40 preguntas de selección múltiple que define si ellos saben o no. Pero como profesor, no sabemos si realmente el alumno aprendió, si es la manera correcta de evaluarlo, si el estudiante tiene competencias como para pasar ese contenido y seguir avanzando, no sabíamos nada. Así que lo que hicimos fue analizar esta información, buscar en literatura algún modelo o test que nos sirviera para saber de qué manera aprenden los estudiantes en el grupo curso y abarcar así la multiplicidad de caracteres, de formas de aprender y con ello poder recién plantearnos una estrategia que fuera una metodología activa participativa y que también tuviera el uso de las TIC. Así que fue todo un desafío. Primero, por las reticencias de la docente, que es científico, a establecer algún cambio en su clase. Segundo, de parte de los estudiantes, porque si bien utilizan herramientas para divertirse en la web, no las utilizan para estudiar y les genera un cambio brusco. Es como llevarlos y tratar de doblarles el brazo, por así decirle, y decirle, no, si esto funciona y le va a gustar. Y lo otro es el acompañamiento, algo que también mencionó el doctor, es que se puede sacar mucha ventaja de trabajar en estos sistemas que son combinados, porque como docente yo puedo estar desarrollando un trabajo en clase que no necesariamente es una cátedra, sino que vengo a la sala de clases a hacer un aprendizaje basado en algún proyecto, los hago trabajar en algún foro, los hago defender algún tema, los hago trabajar con alguna actividad en la que ellos tengan que condensar toda la materia de la unidad, por ejemplo, a través de algún mapa o cuadro, y dependiendo de lo que yo quiera lograr como docente, voy a poder guiar a mis estudiantes lo que es mejor. Se obtienen excelentes resultados, que es lo que voy a contarles yo en el simposio. El resultado a la larga es muy favorable para los estudiantes y si bien conlleva trabajo para el docente, es cuestión de tomar el camino de la reflexibilidad que nos estimula a llevar Chon, hacer el trabajo, hacer la innovación y volver a reflexionar. ¿Qué fue lo que hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué podría mejorar? ¿Y cómo es el perfil de los estudiantes que estoy abordando este semestre? Y va cambiando en el tiempo. Tenemos a estudiantes más reflexivos o más lúdicos, diferentes caracteres, y la sala de clases cambia de semestre en semestre, pero la materia sigue siendo igual. Las herramientas no pueden ser las mismas porque son diferentes personas. Entonces, a través de este trabajo, nosotros invitamos a los docentes y sobre todo a aquellos que están acostumbrados a dictar una cátedra a cambiar la perspectiva. Esa cátedra la puede resumir en un postcat, la puede dejar colgada para sus estudiantes en el portal de la universidad y decirles ya, en la clase vamos a hacer un foro y vamos a defender esta idea que nosotros escuchamos en el podcast y que usted tiene en el libro guía. Defienda, por ejemplo, en bioquímica o en biología, las células. ¿Cuáles son las partes de una célula y en qué se diferencian entre una célula eucarionte y una procarionte? Hacer participar al estudiante, y aunque el tema sea muy sencillo, porque en este trabajo, aquí trabajamos con estudiantes de primer año, que vienen de la comodidad del colegio, la enseñanza media, en donde el profesor lo único que les hace hacer es una carpeta, que la copian íntegra desde la web, y aquí no, tiene que pensar, tiene que defender, tiene que rebatir y adquiere habilidades. Afortunadamente a estos estudiantes con los que trabajamos en el proyecto de innovación, yo tomé a muchos de ellos en el curso de bioquímica, que es el semestre que sigue. Y mis enfermeros y enfermeras salieron excelentemente bien en su promedio final. O sea, para ellos bioquímica fue fácil porque yo tomé ese conocimiento que ya traían de biología, hicimos una base dentro del curso de bioquímica y recién nos pusimos a agregar más conocimientos y seguir utilizando metodologías que eran para asincronía y también en sincronía. Ellos hacían los resúmenes de clases, yo no hacía nada, ellos lo hacían todo. Y fue mucho más entretenida la clase. Para ellos no fue solo juego porque trabajaron, les sirvió muchísimo para estudiar,
y se dieron cuenta de que la prueba, que si bien es de 40 preguntas de selección múltiple, estaba realmente midiendo lo que ellos sabían y no. Y me rebatían, por ejemplo, me decían, profesora, en biología aprendimos esto, en bioquímica esto, y en la pregunta decía aquello. Entonces yo les explicaba cuál era la relación y me decía, oh, no me fijé en ese detalle. Tenía razón. Entonces es útil, es adaptable a nuestros tiempos, podemos seguir el avance del estudiante en forma asincrónica, podemos incluso trabajar con ellos en la sincronía. Y eso facilita el aprendizaje del siglo XXI. Tal como hablábamos, estamos trabajando con docentes que tienen una mirada del siglo XVIII y que se van a sentar en un salón a exponer un tema en particular con un ambiente del siglo XIX rígido, con evaluaciones que no permiten cambiarse y con estudiantes del siglo XXI que quieren todo inmediato. ¿Cómo hacemos ese enlace? Pues bien, llevando a cabo proyectos de innovación que permitan conocer el grupo curso con el que trabajo ahora, primer semestre de 2022, aplicando metodologías activo-participativas y uso de TICs u otras herramientas que me permitan trabajar con estos estudiantes incluso en asincronía y con ello sacar adelante. Y luego reflexionar, lo dice Chon. Volver atrás, ver, revisar el camino, ¿qué hice? La prueba de diagnóstico, ¿fue un buen elemento? ¿Fue una buena medición? ¿Todos le respondieron? ¿Mis estudiantes todos tienen conexión como para trabajar en la sincronía? ¿La conexión que tienen es buena o no? ¿Qué tarea puedo dejar? ¿Qué desafío puedo plantearles? ¿Y qué obtuve al final? ¿Puedo volver a repetir esto el próximo semestre? ¿Me sirve? A eso nosotros vamos, a que ustedes puedan aplicar esto en su quehacer en las distintas áreas de la ciencia, no solo en ciencias biológicas, también en ingeniería o medicina. Medicina se fascina con este tipo de trabajo. Los estudiantes de medicina, entre más uno los mantiene trabajando, ellos felices porque les encanta trabajar con casos, les gustan los desafíos, les gusta que uno les esté planteando incógnitas de entre clase y clase y que llame conocimientos y que resuelva preguntas y que antes de la prueba nosotros tengamos sesiones de discusión en donde ellos debaten y dicen, profesora, es que en el libro guía dice tal cosa, usted dijo tal cosa en la clase, yo entendí esto. Esa unión es lo que tenemos que lograr para el siglo XXI. Y eso es lo que quiero contarles en el simposio.